Ya estamos de regreso. Tamara con Luz en MBS. Queridos Connectors, ya estamos de regreso y te pido que pongas mucha atención porque esto se trata de tu salud y es un privilegio de verdad tener aquí en presencia al doctor Ernesto Sánchez Forgach. Él es cirujano oncólogo, mastólogo del Centro Médico ABC. Y te damos la bienvenida, doctor. Sabemos que tienes una agenda tupida y que esta mañana vengas con nosotras para platicar sobre las hormonas, el cáncer, todo lo que debemos saber para cuidar nuestra salud. De verdad es un privilegio. Gracias. El agradecido soy yo siempre y me da mucho gusto poder participar con estos temas que verdaderamente tienen trascendencia. Y hoy traemos un par de noticias que son realmente trascendentes en el sentido de los cambios que se vienen dando en el manejo, en el diagnóstico y en la sobrevida de las mujeres que tienen cáncer. De acuerdo. Fíjate que me acuerdo hace 1 año y medio más o menos, cuando, bueno, nada, empecé a tener cositas así hormonales y tal, y me acuerdo una amiga mía que me dijo, hagas lo que hagas, no vayas a tener reemplazo hormonal. Corres riesgo de que te dé cáncer. Entonces yo dije, órale. Y entonces cuando empecé a sentir este desbalance a nivel emocional, salud mental, energía, mi estradiol estaba en el piso, todas mis hormonas movidas, dije, ¿cómo voy a vivir así? Y entonces viene un doctor maravilloso, que es usted, y nos habla de, claro, había una explicación porque salió un artículo que me encantaría que nos digas esta gran noticia que después, en el 2025, se corroboró. Mira, hubo un artículo muy trascendente a principios del siglo XXI, aproximadamente en el año 2002. Un grupo enorme de mujeres, entre ellas enfermeras, que eran personas a las cuales se podía hacer un seguimiento muy estrecho y que se tenía mucha confianza en que lo que contestaran en los cuestionarios fuera la realidad. El tema era del reemplazo hormonal de las mujeres. Y en esa época se utilizaban unas hormonas que los estrógenos venían de los caballos, equinos, y la progesterona era sintética. Entonces se vio por ahí que la combinación de estrógenos con progesterona aumentaba discretamente el riesgo. Este riesgo aumentado se magnificó, no se explicó muy bien y pues la comunidad médica cayó en pánico. Entonces, de un día para otro se suspendieron todos los tratamientos, no tan solo de los combinados con progesterona y estrógenos, sino también de estrógenos. Se sabe muy bien que si no combinamos progesterona con estrógenos en mujeres que tienen útero, aumentamos el riesgo de cáncer de endometrio, que es la parte interna que se expulsa cada vez que hay una menstruación. Esto dio al traste con la calidad de vida de millones de personas a nivel mundial. El reemplazo hormonal en las mujeres que están pasando por la menopausia es muy importante porque de un día para otro pierden este control. O sea, a diferencia del hombre que tiene una merma gradual en donde va perdiendo la testosterona muy sutilmente, en las mujeres se apaga el switch. Y entonces pasan de una vida prácticamente normal Funciona. a tener Sí. una crisis Literal. tremenda Sí. con todos estos síntomas que incluyen los vasomotores, o sea, los bochornos, la dificultad para tener relaciones sexuales. Aquí en este momento es donde la crisis en la pareja se hace más evidente y estos cambios también a nivel psicológico y pérdida de cabello, la pérdida de masa ósea, la enfermedad cardiovascular, etcétera. Entonces, todo esto, estas par de décadas, fueron mejorando estos medicamentos de hacerlos de tipo de la orina de los caballos, de tipo equino, los estrógenos y de progesterona sintética. Se fueron mejorando estas moléculas y ahora existen las llamadas hormonas bioidénticas.
Entonces son mucho mejores, se parecen mucho más a las humanas, Claro. son humanizadas. Entonces, ahora se hicieron nuevos estudios y también se hicieron reevaluaciones de estas personas que habían sido tratadas en los años 90 Ujú. y principios del 2000, y se vio que no era tan drástico este incremento Ujú. y que si hacíamos estos tratamientos con estas nuevas moléculas, prácticamente no existe un incremento del riesgo. Incluso hemos visto que ahora estas personas que tienen una mejor calidad de vida tienen un menor riesgo de cáncer. Ahora hay que tener mucho cuidado porque existen personas que tienen un alto riesgo para padecer cáncer de tipo mamario, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, porque en su familia hay muchos de Ya estos la casos. genética. Y ahora, entonces, Sí. podemos distinguir Ujú. quién tiene el riesgo incrementado, quién tiene antecedentes de alguna patología que Ujú. aumenta la posibilidad de tener cáncer de mama cuando tienes una hiperplasia mamaria, con atipias. Entonces, difícilmente le vas a dar este tipo de tratamientos. Ahora, existen otros tratamientos que también ayudan a pasar estos periodos en personas en los cuales difícilmente les vas a dar una terapia de reemplazo hormonal, Ok. como son los medicamentos para disminuir la resorción ósea, los remodelantes óseos. Ujú. Ahora hay unas moléculas que son anticuerpos monoclonales, que son muy fáciles de aplicar cada Ujú. 6 meses. Y también tenemos moléculas no hormonales para tratar los sofocos o los bochornos, Ok. estos Guau. síndromes vasomotores. Y bueno, tenemos un armamentario muy grande. Entonces, es un traje a la medida. La gran Sí, mayoría sí. de las personas hoy en día sí pueden recibir algún tipo de terapia de reemplazo hormonal. Oiga, Ujú. doctor, yo me quiero ir un poquito más atrás. Y es que las mujeres y nuestra relación con las hormonas viene, pues probablemente desde niñas no, porque no tenemos esa conciencia, o ya nos dirá usted, pero sí desde adolescentes, donde ya nos empiezan las hormonas a mover y empezamos precisamente con la menstruación y demás. Y entonces también se empieza con métodos anticonceptivos. Y yo recuerdo, no sé tú, Luzma, pero en nuestras épocas era de no tomes pastillas porque son hormonas, porque entonces el Sí. cáncer de mama, porque entonces, y qué relación real hay con las pastillas anticonceptivas y los cánceres. Una excelente pregunta. Y se creía anteriormente y teníamos alguna base para decirlo. Los anticonceptivos anteriores de los años 70 y 80 utilizaban dosis bastante elevadas. Ujú. Entonces se decía que más de 5 a 10 años ininterrumpidos de tratamiento con anticonceptivos te aumentaba tu riesgo. Estaba en la lista de Cierto. factores de riesgo y en ellos están, pues, por ejemplo, la menarca temprana cuando empiezas a tener menstruaciones antes de los 10 años y hoy es Ujú. muy frecuente eso. Sí. O cuando sigues teniendo menstruaciones después de los 52, 53 años, incluso hasta los 55 y 56 años. Todo este periodo extendido de exposición a hormonas. Específicamente, como digo, en los anticonceptivos ha cambiado también la dosificación y ahora se dan microdosis hormonales. Y ahora se ha visto incluso que previenen o reducen el riesgo de cáncer de ovario cuando se toman Mira. los anticonceptivos. En Wow. cáncer de mama seguimos pensando que deben de haber periodos de descanso. Donde sí tenemos un problema son de estos tratamientos del día siguiente, la La famosa pastilla. pastilla. Ujú. ¿Y qué pasa? Pues esto te va a producir una disrupción hormonal súbita. O Ujú. sea, estás con las hormonas hasta arriba y de repente las suspendes. Y se dice que esto produce una crisis. Y existe algún estudio en una de las mejores revistas médicas en donde se mencionó que esto era un factor. No se ha podido reproducir en otros entornos, pero sí hay que tener mucho cuidado con las hormonas y nuevamente subrayo, es un traje a la medida, cada caso es diferente y cuando se va a iniciar un tratamiento de estos hay que tener un estudio completo y saber cuál es el factor de riesgo que cada persona puede llevar y si son candidatas a un tipo de tratamiento de reemplazo hormonal o a tratamientos con anticonceptivos y hacer una distinción entre casos que tengan mayor riesgo que otros. Ok.
Ay, qué claro es y tengo muchas preguntas. Mire, a ver, entiendo que como bien lo mencionaste, es un traje hecho a la medida cuando te manda tu endocrinólogo o tu ginecólogo a hacer tus hormonas bioidénticas, dependiendo del resultado en tus análisis, Exacto. ¿correcto? O sea, entonces las cremas que a mí me van a mandar a hacer son diferentes a las de mi hermana o de mi prima o de quien sea, ¿correcto? Híjole, ahí yo sí me ¿O no voy es a ver? meter un poquito porque creo que falta un poquito del input o de la opinión del oncólogo, porque las personas que manejan las hormonas bioidénticas son de chile, de manzana y de pera. O sea, puede ser, yo incluso conozco por ahí hasta pediatras que lo hacen, o psicólogos o geriatras. Entonces, cada uno tiene como que un concepto distinto, claro, tienen un entrenamiento, se han ido a preparar, etcétera, etcétera, pero siento que les falta como Input. sí, saber bien con quién están tratando y más bien de la historia familiar y clínica de cada quien, ¿no? Más a fondo, Entonces pues. sí, dan unos bombazos de hormonas que de repente dices, wow, o sea, ¿cómo estamos viendo esto? Y incluso hay personas que ni siquiera médicos son Uf. y por ahí son muy conocidas, ¿no? Y tienen muchos años haciéndolo y de repente les sale la bomba y ahí te mandan un caso de Entonces, tu consejo cáncer. sería, o sea, obviamente quien empieza a ver trastorno hormonal, pues generalmente es tu ginecóloga o tu ginecólogo. Sí, O sea, es como tu definitivamente primer sí. Creo que es mucho mejor acercamiento. que sea un ginecólogo, Ajá. Ujú. pero luego asesorado de un endocrinólogo. Correcto. Claro. Y tiene que ser un tratamiento multidisciplinario, es así Sí, sí, como sí. estamos trabajando hoy en día, en grupo. Sí. Y tener como que la opinión de uno y ya tener así, yo sé que eso encarece mucho, te tienes que sumar la Es consulta que de uno y aparte el otro y seguro no otro. te paga nada de esto. Pues no, pero es algo de que tu vida futura está pendiente de un hilo, ¿no? acuerdo. Entonces tú te vas a exponer Pero- al tratamiento que te están poniendo y confías plenamente y así es como debe de ser, pero siento que tenemos un escollo Un ahí, hueco. un hoyo, De un acuerdo. hueco, Pero mi exactamente. pregunta aparte, bueno, gracias doctor por esto, que hay que tener mucho ojo en quién nos está medicando o quién nos está Atendiendo. ayudando a balancearnos. Una vez que empiezas a untarte tus cremitas de hormonas bioidénticas, te sientes en mayor balance, te vuelves a hacer análisis, todo está perfecto, digamos que ahora sí otra vez te vuelves a sentir que eres tú, que vuelves a tener energía, mejor claridad mental, menos bochornos, la resequedad vaginal ya no está, todo va muy bien. ¿Qué onda? ¿Voy a tomar o me voy a untar hormonas de aquí a que me muera? Excelente pregunta. A ver, ahorita se me vino a la mente cuando estás describiendo una persona que recibe hormonas. Yo he visto personas de 80 y adelante que siguen recibiendo tratamientos de reemplazo justo hormonal quería y saber yo. sabes que están maravillosas. Ujú, O sea, ujú. increíblemente tienen una claridad mental, una piel Wow. preciosa, Entonces no eran las cremas de sonríen. la abuela, eran No sus sé, hormonas. pero Ah. finalmente le dices, ¿cómo a esta altura sigues? Y me dicen, sí, y no las voy a dejar. Ah, Nunca ok. las voy a dejar. Ok. Es bien complejo Ujú. y hoy en día se recomienda un periodo de 5 años alrededor de la menopausia. Ujú. Porque ¿Previo? no, durante, O sea, empiezas en con la tu perimenopausia, climaterio, te sí. sientes un poquito desbalanceada como lo acabas de describir perfectamente, vas, te haces unos estudios de sangre y ves que tus estrógenos están en el suelo y Ajá. que tu hormona luteinizante y folículo estimulante está elevada. Ya estás en periodo de climaterio que puede durar 2 años, 2 años de no reglar, se llama menopausia. Ujú. Climaterio, menopausia, ese periodo. Ese periodo es el más importante para empezar a cubrir estos desbalances y evitar el deterioro que se viene. Para tratar de hacer lo mismo que pasa con un hombre, no hacerlo tan súbito. Ujú. Y sí, siempre, como oncólogo, quieres reducir riesgo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cuidar mucho a tu paciente. ¿Qué va a pasar con una mastografía de una persona que recibe hormonas? Se va a hacer denso el tejido, va a reducir la sensibilidad y especificidad de este estudio de imagen
porque la mama se vuelve más blanca, no puedes ver los cambios sutiles que ves con una mastografía de una persona de 50 adelante. Esto que ahora es muy controversial, ¿nos sirve la mastografía en personas menores de 50? Pues no tanto como de 50 en adelante, porque la mama es más difícil de ver. Pero ahora se están desarrollando otros métodos de imagenología también. Tenemos la tomosíntesis, tenemos la mastografía contrastada, muchas cosas que están pasando. Evolucionando. Entonces, vamos a tomar lo bueno de cada cosa y evitar un poco el riesgo. Ahí te voy de nuevo con esa persona de 80 años que la tengo clavada en mi mente, y la sonrisa y la facilidad de expresión y la maravilla. La vitalidad, No, seguramente. bueno, entonces somos seres hormonales, incluso los hombres. Claro. Los hombres que yo me aplico un poquito de crema de testosterona todos los días y me siento muy bien y hago ejercicio y tengo mi masa muscular, etcétera, etcétera. Claro, Pero qué tengo que maravilla. estarme haciendo antígenos prostáticos, ir con el urólogo, cualquier síntoma, pues atenderlo inmediatamente. En una persona que tiene un reemplazo hormonal, tiene que hacerse su mastografía y ultrasonido mamario y acudir una vez al año con el médico. Ok, y entonces el sacarnos sangre para ver cómo se están comportando nuestras hormonas también se recomienda parte de nuestro estudio anual. Definitivamente yo pienso que hay un momento en la vida cuando empiezas a tener estos cambios, cuando se retrasa la menstruación, cuando tienes cierto malestar, un bochorno por ahí, etcétera, etcétera, se está cambiando tu ritmo menstrual. Sí, es un momento como para hacer una evaluación completa y empezar un tipo de reemplazo hormonal. Y hay que hacerlo con conciencia y hay que hacerlo a la medida y no darle todo el tratamiento como acabas de mencionar que ahora hacen con estos pellets y con estas cremas que las recetan así. Yo creo que no tienen como la conciencia de que pueden provocar de efecto a largo plazo. Correcto. ¿Cuál sería en todo caso? Mi pregunta en todo caso sería, ¿qué síntomas o qué alertas podemos observar de que no estamos llevando bien un buen tratamiento, digamos? Bueno, si tú estás recibiendo un tratamiento de reemplazo hormonal y sigues sintiéndote mal y tienes la misma resequedad y tus cambios de humor son muy evidentes y estás todo el tiempo triste y no tienes ganas de hacer nada, pues obviamente no te No está está funcionando. Claro, ¿no? claro. Entonces sí tienes que hacer Y algún si te, ajuste y de si te dosis. hacen como una, que decías hace rato, doctor, como que un exceso de hormona que no está bien, digamos, dirigido ni especificado, también puede sucederte algo que puedas notar que no está siendo bien nivelado tu tratamiento. Pues me viene a la mente un caso de, sí, ya hablando de crítico, a Ujú. una persona mayor que se le rompió un pellet y entonces se le salió toda la hormona Dios santo. y fue una crisis tremenda con una emergencia que hubo que hacer muchas cosas, ¿no? Claro. Finalmente sí puede haber eso, ¿no? Ok. El exceso siempre nos va a llevar a una consecuencia y eso pues hay que evitarlo. Doctor, hace ratito, no lo quise interrumpir, pero mencionó, o es lo que entendí, que cuando se tiene útero se recibe cierto tratamiento a cuando no se tiene útero. O sea, ¿cuál es la hormona que no debemos consumir cuando aún tenemos nuestra matriz intacta? No, al contrario, hay que combinar los estrógenos con progesterona, acordándonos que en el ciclo femenino se divide en dos partes. La primera es la estrogénica, que es cuando se está estimulando a los óvulos. Cuando no se fecunda ese óvulo empieza a producir progesterona. Es la segunda parte del ciclo femenino y eso finalmente provoca el desprendimiento del endometrio y la menstruación. Entonces, en una persona que tiene útero y solamente le estás dando estrógenos, estás estimulando ese endometrio. Eventualmente lo que pasa es que crecen las células del endometrio y ahí puede haber una transformación y una malignización que lleva a al surgimiento de un cáncer. Entonces sí o sí necesita la siempre progesterona para que para termine contrarrestarlo. Claro, Entonces, depende de la edad de la paciente si vas a combinarlos al mismo tiempo o lo vas a dar secuencial. Eso ya es mucho más detallado, Sí. pero sí, cuando hay útero tienes que dar progesterona en combinación con los estrógenos Ajá. y cuando no lo hay, no tienes ese problema y puedes dar los estrógenos solos. ¿Qué Ahora, hay? sí, Bueno, vas. si hay una paciente que ya tuvo un episodio de cáncer y lo pasó y ya está sana, digamos,
se lleva se lleva así el tratamiento normal, digamos, como cualquier otra paciente que iría por hormonas. Tema muy Personal, complejo ¿verdad? y muy individualizado y merece que nos veamos en otra ocasión y platiquemos sobre el tratamiento hormonal del cáncer, específicamente del cáncer de mama. 70% de los cánceres tienen receptores hormonales, o sea que intervienen las hormonas y vamos a tener que bloquearlas durante un periodo muy largo. Anteriormente eran 5 años, ahora prácticamente en muchos casos hasta 10 años le vamos a tener que bloquear sus hormonas, ya sea con un medicamento que es específicamente bloqueador de los receptores hormonales u otro que inhibe la formación de las hormonas, que son los inhibidores de aromatasas. Entonces, existe también el tema ahora en personas muy jóvenes anteriores a la menopausia que les provocamos la menopausia o la quimioterapia, les acaba su reserva ovárica y se vuelven menopáusicas a los 40. Claro. ¿Y qué hacer con estas personas que además les tenemos que bloquear lo poquito que les queda que se produce en el tejido adiposo? Pues es bien complejo porque las estamos haciendo ancianitas desde bien jovencitas. Uy. ¿Cómo las manejamos? Y cada día estamos teniendo pues mayor entendimiento. ¿Qué podemos hacer? O sea, por un lado, les evitamos una recaída del cáncer, pero por el otro lado, les aumentamos la posibilidad de una fractura, enfermedad cardiovascular, hacerlas tener una mala calidad de vida de verdad. Ok. O sea, es una paradoja bien difícil de solucionar, pero que pues ahora tenemos personas que sobreviven durante décadas y qué va a pasar con ellas a los 70 y 80 años, ¿no? Y ayer fue el Día Mundial del Sobreviviente y la sobreviviente de cáncer, que ese es un tema bien complejo, bien Claro. bonito y que ahora nos interesa mucho porque pues cada día sobrevive más gente y tienen efectos y hay que cuidarlos de un segundo cáncer que puede surgir Así mismo. por el tratamiento o por el riesgo que ya tuvieron genético o secundario al mismo cáncer que tuvieron. Están llegando preguntas, entonces se las voy a leer. Sí. Y yo me voy a sumar también a otra porque hay un debate entre que si la progesterona debe de ser untada o tomada. Lo mejor que podemos hacer es untar un medicamento. ¿Por qué? Porque cuando lo tomamos tenemos que hacer que se absorba por la vía digestiva y pase por el hígado. Y entonces estos medicamentos que ya son manejados por el organismo y que son metabolizados, van a cambiar y no todo se va a absorber bien y se van a hacer algunos metabolitos, o sea, productos de la molécula que pueden ser tóxicos y entonces es más complejo hacerlo por vía oral. Cuando si tú untas un medicamento y se absorben padrísimo por la piel, te vas a saltar todo ese mecanismo y vas a llegar a tener la dosis adecuada. Ok. Incluso también los pellets que pues van soltando la hormona, pero que no están aprobados por la FDA. Eso es algo bien importante de saber. Escribe Miriam y dice, hola, estoy escuchando la entrevista de menopausia, yo soy nutrióloga y quiero compartir lo siguiente. Por más que me cuido, hago ejercicio de fuerza, cardio, mi alimentación, no hay nada que pueda reemplazar la función de las hormonas después de 3 años de batallar con más de 100 síntomas. A los 4 días de tomarlas volví a ser yo. Ah, ok, está a favor, perdón. Sí, Sí. que ya entró, que por más que ella se cuidó o quiso prevenir de alguna manera con el ejercicio y la alimentación, pues tuvo un desorden hormonal y que hasta que tomó sus hormonas volvió a ser ella, como te pasó un poco a ti, Luzma, ¿no? Muchísimo. Digo, yo me tardé como 1 mes y medio, o sea, es grueso porque para balancearte hay que decir eso. Toma Claro. tiempo, Doc. Por supuesto, porque ya lo perdiste y dónde vas a encontrar ese punto de equilibrio. Poco a pues poco. hay que hacer ensayo-error y ajustas buscarle. un poquito ¿no? más por acá, un poquito menos por allá y ahí No, es. y ese comentario está genial porque de Sí. verdad no hay nada, o sea, Que puedes hacer prevenga. todo el cardio que quieras, puedes comer toda la lechuga que quieras y no va a haber nada que te sustituya o que te reemplace eso que perdiste, De ¿no? acuerdo. Ay, doctor, se nos acabó el tiempo, pero no sabe qué valioso, sí sabe, lo valioso que es Y escucharle. nos faltó mucho. Y No, nos hombre, él ya faltó, se quiere así quedar es aquí que como yo locutor, feliz. ya lo vi. ya, al concurso para ganarse pases dobles y todo. Órale, bueno. Doctor, ¿dónde lo localizamos? Centro Médico ABC, Campus Observatorio
y recientemente abrimos una clínica en Hospital Ángeles del Pedregal. ¡Wow! ¡Qué Maravilloso, maravilla! es el ¡Felicidades! doctor Y es un lugar Ernesto de Sánchez. tratamiento multidisciplinario. Eso, Eso es eso. nuestro Ay, qué enfoque. bien. Siempre 100%. vemos el antes, el durante y el después. Para mí el después de un cáncer es algo vital y es Sí. algo que siempre he tratado de impulsar para todos mis pacientes. ¡Qué maravilla tenerlo! Gracias por su tiempo, Gracias, doctor. El doctor. agradecido soy yo siempre. Gracias. Ernesto Sánchez Forgach. Vamos al corte y regresamos, que todavía tenemos más para ustedes aquí en Tamara con Luz, en MBS. Volvemos.